¿Cómo les va? Una semana más compartiendo con ustedes este Bahienses en la pantalla de BBC. Y el placer esta semana de charlar durante esta media hora con un periodista deportivo de los más consagrados de nuestra ciudad. Está con nosotros Juan Carlos Meschini. Hola Juan Carlos, buenas tardes. Mariano, un gusto, ¿cómo estás? Gracias por venir. No, por favor, un placer. Bueno, Juan Carlos, hablábamos recién, son muchísimos años de trabajo, pero al mismo tiempo, a pesar de haber pasado tanto tiempo de trabajo, le seguís metiendo muchas horas, le seguís asumiendo el periodismo y el periodismo deportivo específicamente con mucha intensidad, ¿no? Creo que hacer lo que a uno le gusta es esencial, es clave. Después, obviamente, hay que seguir viviendo, ¿no? Sí, por supuesto. Pero uno es un elegido en el sentido de que puede desarrollar la tarea y vivir de lo que más le gusta. Por ahí, con tanto viaje, el hecho de tener que viajar todas las semanas para comentar básquet se hace un poquitito engorroso y el periodo de recuperación ahora es más acelerado. O sea, uno le cuesta más que al principio, pero bueno, todavía por suerte lo hace con gusto. Y todavía tengo ganas de hacer el bolso, que eso es importante. Me parece que el día que me cueste agarrar el bolso y abrirlo para llenarlo, ahí me parece que ahí va a ser la señal. Todavía estoy con la expectativa de elegir la ropa, de ver qué llevo, qué no llevo, de cargarlo, la expectativa de preparar un partido un día antes. ¿Eso te entusiasma todavía? Sí, todavía le sentís esa chispa. Claro, me parece que es esencial y es el combustible indispensable para poder desarrollar una tarea que es bastante desgastante. Sí. Porque vos fíjate que yo vivo en Bahía, para ir a cualquier lado que no sea Buenos Aires tenés que conectar, tenés que pasar indefectiblemente por Buenos Aires, se hace engorroso, esperas en aeropuertos, un lapso bastante importante, me he comido en Aeroparque, pero después conflictos, superarlos, atravesarlos, pero también es parte del juego, ¿no? Entonces, todo tiene su relación. Y hasta a esta altura, con más de 25 años viajando, uno hasta le saca provecho de esas situaciones. Los tiempos muertos los aprovecha de alguna manera, con una lectura, con ponerse al día en un montón de cosas, adelantar un poco de trabajo. Pero es difícil cuando se hace toda la semana de manera continua y reitero, a veces el periodo de descanso es muy corto. ¿Y te imaginabas cuando empezaste en esta profesión llegar hasta este lugar, Juan Carlos? Y la verdad que uno siempre tenía la expectativa. Yo cuando arranqué en esto era muy chico. ¿De qué año estamos hablando? Yo salí del secundario en el 76 en el Colegio Nacional y ya en el 77 tuve la primera chance. Me la abrió Néstor Gutiérrez, Chiche Gutiérrez, en el EU7, la desaparecida del EU7. Estaban necesitando un cronista de fútbol. Bueno, logré meterme, comenté fútbol en el arranque y después hice estudios en las transmisiones porque el EU7 transmitía la Liga del Sur, el torneo de la Liga del Sur, con equipos del ejército. Le decimos a la gente, sobre todo a los más jóvenes, que existió una radio en Bahía Blanca que era el EU7, en la calle Alsina, que estaba a la par incluso en cuanto a competencia con el EU2, por ejemplo. Era el EU2, el EU3, el EU7, exacto. Radio Nacional, eran las emisoras de ese momento en Bahía Blanca. Después se fue erosionando con el tiempo, fue perdiendo material, fue perdiendo gente, se fue quedando un poco hasta que desapareció y dejó de emitir en principios de 1978. Yo trabajé desde junio del 77 hasta que cerró, porque hacíamos el fútbol, hacíamos una audición los domingos solamente. Pero fíjate que había llegado a un momento la radio que casi no tenía programación propia en la semana. Y los domingos estábamos de continuo, porque hacíamos un programa a la mañana, a la tarde hacíamos el fútbol y después hacíamos una especie de audición. Y después hicimos el Speedway, claro, en el EU7 mismo. ¿También estuviste en el Speedway? Claro, hacía planillas en el Speedway, en el Círculo Rojo de Villamitre. Y cuando cierra el EU7, el paquete completo pasa a Ojo en la Ruta en el EU2. Claro. Y ahí terminamos la temporada del Speedway y se terminó, marzo por allí. Y yo estaba estudiando agronomía en la Universidad Nacional del Sur. ¿Terminaste la carrera? No. Y se me presenta una chance en el EU3, estaba viendo, analizándola y de pronto me avisan que en el EU2 estaban buscando un cronista de básquet. Y bueno, fui, Santiago me tomó una prueba, esa prueba la mandó al aire.
esa grabación la mandó al aire la noche. Yo te imaginas, como oyente, me quedé perplejo. ¿Estabas en tu casa escuchando la prueba que te hicieron? Como lo hacía habitualmente, y de pronto mandaron el comentario un partido de Estudiantes Salem en cancha de Napostá por el Ciudad de Bahía Blanca. Pero vos no sabías que iba a salir tu comentario al aire. A mí me grabó como una especie de prueba. Me dijo, bueno, yo la escucho bien y cualquier cosa te aviso. Y la mandó al aire. Y a los 2 días, bueno, empecé. Yo debuté el día que cumplí 19 años, el 29 de abril del 78. Cumplí 19 años, un sábado era. Ahí debuté en el U2. A ver, me detengo en ese episodio que dijiste recién. ¿Qué sentiste cuando te escuchaste al aire por primera vez en el U2? ¿Estabas solo? Estaba con mi mamá, me acuerdo. Mi mamá estaba planchando, no me olvido nunca de esa escena. Y a veces que se le cae la plancha de la mano. Porque cuando escuchó el nombre y mi voz, y nos quedamos mirando los dos, no lo podíamos creer. Porque a mí lo que me había dicho Santiago era una grabación de evaluación. Que después él lo iba a analizar y demás, la mandó al aire. Y a los 2 días me llamó y empecé. Y debuté haciéndole una nota a Joseph Basinsin, que fue un entrenador norteamericano que vino a Bahía Blanca, que dejó muchas enseñanzas. A fines de la década del 70 trabó amistad con Quique Nocén, con Huevo Sánchez. Bueno, de hecho Huevo fue a la casa un montón de veces, en Estados Unidos lo visitó. Y esa fue mi primera nota en el U2 con el viejo grabador ancho que se enchufaba el microfonito. Y otras épocas. Nada que ver con lo que podés hacer hoy en día con un teléfono. Por supuesto. Se dice, o hay quienes dicen en realidad, que un periodista deportivo es alguien que vio frustrado su sueño, su anhelo de progresar en el deporte, de triunfar en el deporte, y entonces para no alejarse tanto de esa actividad que añora, que adora, bueno, se dedicó pero del otro lado del mostrador. ¿Está eso en tu caso o no hay ninguna participación frustrada en algún deporte que te haya hecho vivirlo de otro modo el deporte? Se encuadra. ¿Se encuadra? Sí, yo empecé a jugar al básquet. ¿Dónde? Por una cuestión de cercanía, yo vivía, mi infancia se desarrolló en la cortada de Amundsen, entre Corrientes y Ceballos. Mi papá tenía un negocio allí en la esquina justo de Corrientes y Amundsen. Entonces con el grupo que estábamos en la escuela 4, en el primario, un día dijimos, vamos a jugar todos, nos fichamos en Napostá, que nos quedaba cerca. Claro. Nos quedaba muy cerca. Y nos fichamos en Napostá y jugué 2 años en Napostá, en lo que se decía antes los pulguitas, ¿no? Que eran los mini, sería posteriores, antes de que apareciera el pre-mini. Jugué un par de años allí y después pasé a Comercial, que era el club en el cual mi papá se desarrollaba como dirigente. Era dirigente de básquet de Comercial. Y jugué un año en Comercial hasta los 14. Ahí a mi papá lo trasladaron a Neuquén, nos fuimos a vivir allá y ya ahí, cuando volví, ya me di cuenta que no era lo mío. No era lo tuyo. Igualmente, yo cuando era chico era bastante particular, porque yo hacía mis campeonatos de fútbol y de básquet. Mi papá tenía en el negocio una papeleta muy grande que lo usaba para envolver. Entonces yo lo usaba, era mi diario ese. Entonces yo ponía las crónicas de los partidos que yo jugaba solo. ¿Escribías tus crónicas? Sí, con título y todo. Pegaba fotos, recortaba de la Nueva Provincia, o del gráfico, preparaba. Nada, una cosa enfermo total. Y los relataba y los comentaba. O sea, los relataba mientras los jugadores los relataba y los comentaba. Y muchas veces, mirando partidos, esporádicamente, porque te imaginas en esa época. No se veía, claro. Y claro, se veía muy poco. Claro. Partidos en directo, en blanco y negro. El partido principal del campeonato de AFA, por ejemplo, se emitía el lunes, un compacto grande de unos 70 minutos, ponerle de los 90, 75. Los lunes a las 23 iban. Ponerle un River Boca, un Racing Independiente, un San Lorenzo Boca. No, hoy es inimaginable, bueno, qué distinto. Hoy en día vos encendés el televisor y te ves España, Italia, Francia. Sí. Cuando Maradona dirigía en México los partidos de Sinaloa, que se te ocurra. Ni siquiera el televisor, acá. En un país muy particular, donde el fútbol exterior vos lo ves gratis y el local tenés que pagar. Sí. Es llamativo, ¿no? Sí. Pero bueno, es así. Entonces te imaginas, y bajaba el volumen del televisor y los relataba y los comentaba. Como verás, las cosas estaban muy claras. Era bastante particular. Sí, pero estaban muy claras las cosas. Sí. Yo creo que en el fondo, aparte yo iba a una cancha de básquet o de fútbol a ver partidos y miraba las cabinas,
miraba quién hacía las notas, cómo las hacía, los viejos auriculares redonditos, Sí. finitos, con una vincha finita Sí. y redondito, los viejos micrófonos grandes, o los mismos micrófonos de pie a veces, en alguna cancha todavía los últimos que se vieron. Sí. Sí, reconozco que era bastante particular. Sí. Y la adoración hacia el básquet, la predilección por el básquet, ¿por qué? En un hogar donde era un hogar muy deportivo, porque mi papá era muy de seguir el fútbol, de seguir el básquet, y de muy chiquito él me fue llevando a la cancha siempre, él me llevó a la cancha. Y para mí, la coincidencia de la primera época dorada de Bahía tuvo mucho que ver. Ajá. Todos los sábados y domingos, gran parte del año, a Bahía venían equipos de básquet a jugar contra la famosa selección de Bahía. No solamente equipos nacionales, sino internacionales. Acá venían equipos brasileños, selección uruguaya, equipos de Estados Unidos, y Bahía ganaba siempre. Y ese contagio que te generaba un equipo exitoso, encima, uno lo veía a Cabrera, lo veía a Fred, lo veía a Delizazo, y yo lo cruzaba por la calle y era como que te caías desmayado. Y Cabrera trabajaba en el Banco Mutual del Sur, donde está la clínica oftalmológica ahora, Ajá, al sí, lado sí. de la municipalidad. Sí, señor. Y mi papá tenía cuenta corriente que se la llevaba él. Entonces me decía, tengo que ir al banco, ¿me acompañás? Y me llevaba en el caño de su bicicleta, yo sentadito, chiquito, era solamente verlo a Cabrera. Y Cabrera me guiñaba el ojo y ya para mí era, toqué el cielo con la mano. Y llegaba a casa y le decía a mi mamá, Cabrera me guiñó el ojo. Y mi mamá me decía, qué bien. Vos fijate, ¿Se ¿no? lo pudiste comentar a Beto Cabrera después eso? Sí, no, pero aparte Beto era muy memorioso y cada vez que lo encontraba me decía, ¿cómo anda tu viejo? Porque hablaba, viste, medio, Beto tenía esa voz. ¿Pero se acordaba? Sí, porque durante muchos años le llevó la cuenta corriente. Y mi papá vio frustrado su sueño de llevarlo a dirigir a Comercial a Cabrera. Él lo tenía metido en la cabeza y dijo, Beto tiene que ir a dirigir allá, y fue un par de veces y siempre le decía que no. Todavía no se había lanzado Beto a ser jugador y entrenador, que si mal no recuerdo arrancó el 9 de julio, él como entrenador en el básquet local. Después dirigió a Villamite, tuvo Sí, sí. obviamente a Estudiantes, ¿no? Pero todavía no estaba, le dijo un día, yo no estoy tan convencido, pero dice, Comercial juega en tercera. Había primera, segunda y tercera en esa época. Sí, claro. Juega en tercera, vos. Sí, pero pasa que Beto era excesivamente profesional. Claro. Y él las horas libres se las dedicaba a entrenar a los chicos en Estudiantes y a perfeccionarse. Era un autodidacta asombroso, como son ahora los de la generación dorada. O sea, como son ahora en el cuidado, en el descanso, en el entrenamiento, eso lo hacía Cabrera. Claro. Estoy hablando de hace más de 50 años, más de 50 años. Cabrera jugaba mal un día y antes de ir a trabajar se iba a tirar al aro. O muchas veces se iba con saco y corbata del banco a entrenarse porque no, estaba disconforme con su labor anterior. Claro. No, fue un adelantado, sin lugar a dudas. Todo esto que hace la generación doradora es como, fue para mi gusto, ¿no? Haber vivido esas dos etapas como un reciclaje. Fue como que se volvió a la fuente, hicimos un arco, así una trayectoria virtual, Sí. y caímos de aquella época, la primera dorada que vivimos en Bahía, a esta última con los 3 campeones olímpicos, y el hecho de que no necesitas decirles nada. Ellos saben cuidar su cuerpo, saben a qué hora tienen que ir a dormir. Ni hablar ahora que hay técnicas muy avanzadas. Ginóbili tiene el anillito ahora que te dice cuánto dormiste, si roncaste, si soñaste, Sí, todas pero las igual cosas que te tienen dicen. un gen muy Pero muy viste, particular. nadie les tuvo que decir nada. Tal cual. Ellos sabían. Y Beto era así. Era así. Esa camada que le dio tantos éxitos a Bahía, tantas alegrías, era así, era asombroso. Iban a los campeonatos argentinos, se acostaban temprano, se entrenaban. Y Beto era un adelantado porque, por ejemplo, él aprovechaba al máximo todas las incursiones internacionales que hacía. Él fue en el 67 al Mundial de Uruguay y trajo el famoso pressing. Él lo vio ahí, la famosa defensa a presión. Sí. La trajo y se la inculcó a sus divisiones menores en Estudiantes. Y Bahía la empezó a hacer y, claro, Bahía era algo novedoso. Algo novedoso era cuando fue con la Asociación Buenos Aires a una gira que fue con Lito, fueron Fred y Cabrera,
le brindaron, le hicieron un ofrecimiento al Real Madrid para quedarse. No, yo tengo trabajo en Bahía, dijo. Dijo, claro. Bueno, trajo las redes, que las puso en Estudiantes, y después mi mamá las confeccionó para Comercial, que eran las redes de Grecia, que eran a la inversa, eran abiertas, que se usaban en el básquetbol griego. Él fue a jugar a Grecia y las trajo. Y de pronto aparecieron en la cancha de Estudiantes, en un Olimpo Estudiante, la gente lo miraba, porque era una red que en vez de ser así, con este formato natural, era abierta. Bueno, está bien, pero no solamente... Vos fíjate el detalle, sí, ¿no? pero eso lo describe no como un visionario solamente, sino también con un sentido de pertenencia muy fuerte. Sí, no, ¿no? el Bahía. Él, Fred y Cabrera, la verdad, defendían a Bahía a ultranza. En esa misma gira, le hace una nota a Lito Fred, no me acuerdo en qué lugar de Europa fue, y dijo, no vemos la hora de volver a Bahía. Eso te da la... Estaban de gira por Europa. Claro. Era algo impensado en esa época, porque aparte fue una gira, jugaron en España, en Italia, en Grecia, jugaron por los mejores países europeos. Y querían volver. Y no vemos la hora de llegar a Bahía. Y llegó ese y se dijo, y por suerte estamos en casa. Claro. Vos fíjate la mentalidad de tipos que eran fenómenos jugando al básquet. Sin duda. Y yo creo que ese contagio, esa manera de vivir el básquet que tenían ellos, toda esa generación mía, lo mamó de tal manera que me parece que por eso se volcó hacia ese deporte, ¿no? Nos vamos a ir a la pausa Sí. muy cortita y después seguimos charlando. Aquí con Juan Carlos Meschini en esta semana de Bahienses en BBC. Música en el Consejo, un espacio para disfrutar de la música hecha en nuestra ciudad. El último viernes de cada mes a las 19:30 horas, los artistas locales tocan para vos en la sala de sesiones del Honorable Consejo Deliberante. No te lo podés perder. Ingresá en www.consejobahía.gov.ar. Entre todos, construyendo ciudadanía. Honorable Consejo Deliberante de Bahía Blanca. Aprobado por Resolución 46 del 2018. Máxima velocidad. BBC. Ahora 300 megas. Superando todos los límites. Somos creadores de nuevos horizontes. La puerta al mundo para los grandes emprendimientos de nuestro país. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Futuro en expansión. Es muy importante que cuando utilizamos las veredas también pensemos en las personas con discapacidad y movilidad reducida. Muchas veces no pueden pasar porque hay motos y bicis estacionadas. Otras veces hay plantas, ramas de árboles o escombros que cortan el paso. Las mesas y sillas de locales gastronómicos deben respetar el ancho que señala la normativa para que todos podamos transitar. Seamos responsables y solidarios y mantengamos libres y en buen estado las veredas. En Bahía, pensamos en el otro. Bueno, y seguimos en Bahienses esta semana en BBC y charlando con Juan Carlos Meschini. Así como contaste, Juan Carlos, esa relación tan cercana, casi de complicidad en algunos aspectos con Beto Cabrera, un grande, el más grande para mucha gente aquí en Bahía Blanca. Esta profesión, ¿te ha dado esa cercanía, ese contacto tan directo, casi amistoso con otras personalidades del deporte también importantes? Sí. Esta es una profesión para ser más enemigos que amigos. Eso está muy claro, ¿no? ¿Y a vos cómo te fue? Y obviamente repartís, porque si vos emitís una opinión, no todo el mundo va a estar de acuerdo con lo que vos decís. Vos al decir tal cosa, ya sabés que
hemos vivido situaciones complejas, ¿eh? En algunas canchas, hemos salido rápido. ¿Has tenido que salir huyendo de alguna cancha? Sí, un montón de veces. En el básquet local nosotros cubríamos primera, segunda y tercera, y había días que había que salir presuroso, dejar el auto en una posición como para salir rapidito por las dudas. No, sí, infinidad. Y en el fútbol ni hablar. En el fútbol no me ha tocado tanto porque no hice tanto. Pero no, era bravo. Una época donde no existen las redes sociales, pero se escuchaba mucho la radio porque no había tanta televisión, porque no existían las FMs en ese momento. Estamos hablando de la década del 70, fines de la década del 70, principios del 80. Sí, entonces estaba muy circunscripto a ver, pasaba algo en alguna cancha y al día siguiente a track a ver qué dice qué se decía. Sí, a ver qué dicen en la radio y a ver quién fue a cubrirlo y qué dice y qué no dice. Y te llamaban por teléfono en esa época. Te llamaban por teléfono. O sea, hoy en día yo creo que es más cruel y más crudo porque con el auge de las redes sociales, que es una herramienta impresionante, pero que a veces se utiliza para el daño, para lastimar y no para sumar, en esa época también te iban a esperar a la radio a veces. Tenías que dar explicaciones. No, hemos vivido un montón de cosas. ¿Y de las otras también? Sí, de las otras también. Sí, porque, por ejemplo, ir a transmitir a un equipo de Bahía o a una selección de provincia en esa época, que se utilizaban mucho los argentinos, tanto de juveniles como de mayores, vos estabas en relación con ellos. Ellos sabían que vos ibas a cubrir algo importante en una época donde no había tanto para ver tampoco, o para escuchar. Y nosotros en una época íbamos a todos los campeonatos argentinos de juveniles y de mayores, y en los provinciales. Y vos hacías una especie de relación. Y te hacías un poco hincha del equipo. Y te amargabas si el equipo perdía, y te euforizabas si el equipo ganaba. Y muchas veces, en esa época, la radio o el medio periodístico era vehículo para superar situaciones difíciles. Ejemplo, en el año 85 seguimos la campaña de Sporting de Punta Alta, que jugó un provincial de clubes y ascendió a la Liga B. ¿La que va a jugar Villamitre ahora? Sí. Bueno, y que jugó el Nacional también, ascendió. Sporting había hecho un equipo que lo dirigía el recordado Adolfo Lista, con un grupo realmente fantástico, Pacha Sintiol, el Colorado Ducar, Porta, y trajo dos extranjeros, Roberto Capacchioni, y trajo dos extranjeros impresionantes. Uno que se arraigó mucho tiempo acá, Manuel Forrest, sí, claro. Y Barney Mines, que era un base de excepción. Y Sporting ascendió con ese equipo. Nosotros lo seguimos por todos lados. Cuando llegamos a Lincoln a transmitirlo contra el linqueño, un domingo a la tardecita fuimos con Colegio a la cancha y no nos dejaban entrar. ¿De dónde son? Dice, son de Punta Alta. No, somos de Bahía Blanca, pero venimos a hacer el equipo de Punta Alta. No, dice, pero me hizo cobrar lo de Olimpo de ahora. Que le cobra lo igual. Dice, si quieren transmitir acá tienen que pagar. Qué gauchito. Y nos quedamos fuera. Nos sentamos. Colefi, no me olvido nunca la imagen. Colefi prende un cigarrillo y llega Sporting. Llega al plantel de Sporting. Y baja Roberto Capacchioni, que ya era un personaje. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen acá, muchachos? Que no dejan entrar. ¿Cómo no dejan entrar? No. Entró. La verdad que hoy en día, no sé si Roberto se acordará, no sé si pagó o no pagó o qué, pero el escándalo que armó, al rato vino un dirigente y dijo, pasen. Bueno, llega el momento de firmar la planilla. Los dos extranjeros de Sporting no habían llevado el pasaporte. Entonces el linqueño dijo, es la nuestra. Claro. Le dicen las autoridades, no había oficial de mesa en ese época, le dicen a los jueces no pueden jugar. ¿Y cómo lo arreglamos? Dice, si consiguen el número de pasaporte, zafan. El vehículo fue la radio. La radio. Llamamos por teléfono, nos conectamos con Estudio, en Estudio llamaron a Punta Alta, en Punta Alta consiguieron los números, jugaron y ganaron, ganó Sporting. O sea que los dos se vieron favorecidos, porque a ustedes los dejaron entrar a la cancha gracias a ellos y ustedes dejaron que, claro. Era una época, te estoy hablando del 85. Sí. 34 años atrás, ¿no? Pero quiero decir que muchas veces uno fue vehículo para resolver situaciones, resolver problemas. Y eso te da una relación también muy fuerte, muy importante, ¿no? Dijiste algo de las redes sociales.
¿Te adaptaste al surgimiento tan fuerte de esta herramienta que en el periodismo hoy es fundamental? Reconozco que me cuesta, que es lo que se impone hoy en día. No las termino de comprender por lo que te decía recién. No entiendo por qué se utilizan muchas veces para la destrucción y no para la construcción. Igualmente la considero una herramienta. Nosotros estrenamos los celulares en los Panamericanos de Mar del Plata del 95. Nosotros hasta ahí estábamos acostumbrados a grabar una nota con el grabadorcito, volver al hotel cuando estábamos fuera de Bahía, pactar una hora para que te llamen y mandar el material. Nosotros cuando entramos con los ladrillos... Celulares. Sí, los ladrillos Nokia, esos grandes, ¿te acordás? Sí. 5 nos dieron para hacer toda la cobertura. Claro, nos metíamos en una práctica y no podíamos creer que estábamos saliendo en vivo. ¿Quiénes son estos marcianos? No, pero aparte saliendo, haciendo una nota en el momento, nos agarramos la cabeza, no lo podíamos creer. Entonces, ¿cómo fue evolucionando? Estamos hablando de 24 años atrás. ¿Cómo fue evolucionando todo? Ya se llega a un extremo donde obviamente se facilita todo el camino. Claro. Utilizo mucho las redes sociales para informarme más que nada. Trato de no mezclarme o no enredarme muchas veces. Primero porque no tengo tanto tiempo. Y segundo porque a veces se hacen conversaciones o discusiones estériles. O sea, no le veo a veces... Hay algunas cosas positivas sí rescatás. Por eso te consultaba, pero no siempre. Como herramienta periodística. Importantísima, importantísima. Yo, por ejemplo, yo tengo Twitter, no tengo Facebook, pero tengo Twitter. El Twitter para mí es una herramienta tan valiosa porque es tan instantáneo que a veces vos estás al aire y haces una consulta rápida y lográs. Siempre hay alguien que por ahí te aporta el dato que vos estás buscando o que estás necesitando. Y eso es muy importante y es muy valioso. Pero después está la otra parte, como yo le digo, el lado oscuro, donde hay veces, por ejemplo, la Nata, que no puede, que levanta sus programas, con gente deseándole la muerte simplemente porque tiene otro pensamiento. O sea, me parece que a veces hay un exceso en la reprobación que me parece se exceden los límites. Y eso es lo que no... Será porque soy de otra época, porque por ahí hay gente que se engancha y se reengancha y sigue y sube la discusión y yo la verdad que todavía en ese aspecto no... Trato de no enredarme, no involucrarme. ¿Esta pasión, Juan Carlos, por el periodismo te lleva a ser periodista full time? Sí. ¿O tenés momentos en que tu cabeza está en otro lado, en que te desenchufás? Creo que la exigencia hoy en día te lleva a ser full time. A tener, lamentablemente, ¿no?, poco espacio libre. Porque yo siempre digo, el periodista sigue trabajando después de trabajar. Si vos llegas a tu casa, yo por ejemplo llego, ponele 9 menos cuarto, 9 de la noche, todos los días, y siempre hay algo para ver. Y yo no puedo no verlo, o no estar al tanto, o no estar empapado, si al día siguiente tengo que desarrollar mi tarea y no vi algo puntual. Yo no te digo un River Boca como el del otro día, no. Pero hay veces que hay partidos, un partido de básquet, por ejemplo, y tengo que verlo. Y es muy difícil el día a día y el llevar adelante tu vida personal, porque no todos te entienden que se trabaja después del trabajo. Hay veces que uno trata de poner un límite, pero desgraciadamente hoy en día, en el caso mío, las horas de la radio más los viajes te insumen mucho tiempo. Los viajes a su vez te dan algún tiempo libre como para poder hacer algo de lo que te gusta y de lo que vulgarmente o en tu casa o en tu ciudad no lo podés hacer. Pero por lo general sí. Y pese a que uno ya está en la recta final, es full time. Se me ha hecho demasiado corto el programa, así que probablemente te convoquemos si es de... No hay ningún problema. De tu gracia de venir de nuevo. Encantado, Bahienses, ningún problema. Juan Carlos, gracias. Un placer, Mariano. Hasta la semana que viene con otro Bahienses, aquí en BBC.